A ver, imaginemos por un momento que leer código informático es exactamente igual que leer una novela rusa. Bueno, una novela de Tolstói y nada menos. Eso es. Algunos lectores, al enfrentarse a sus inmensas páginas, solo ven letras, ven palabras sueltas, frases inconexas y unas reglas gramaticales tremendamente complejas. Ajá. Sin embargo, otros lectores son capaces de mirar esas mismas páginas y visualizar un universo entero, un ecosistema respirando, evolucionando, lleno de personajes interconectados y tramas ocultas. Totalmente. Y la diferencia entre ambos grupos es fascinante. Y por eso hoy vamos a descubrir exactamente por qué nuestra mente elige un camino u otro frente a la información que es extremadamente compleja. Así que damos una muy cálida bienvenida a quienes nos escuchan y a toda nuestra audiencia que nos acompaña en este análisis. Es un placer estar aquí para desgranar esto. Hoy tenemos entre manos un material verdaderamente fascinante, un documento que revolucionó su campo. Es un exhaustivo estudio publicado en 2002 en la revista Empirical Software Engineering por los investigadores Burkhardt, Detiene y Wiedenbeck. Un clásico ya, sí. Y la misión que tenemos hoy es desentrañar cómo los programadores comprenden la programación orientada a objetos y, más concretamente, cómo 3 factores fundamentales alteren drásticamente la forma en que el cerebro procesa la información. 3 factores que son la experiencia, el tipo de tarea y el tiempo. Exactamente. Así que, bueno, vamos a desgranar esto. Antes de meternos en el código puro y duro, me gustaría que me ayudaras a establecer las bases. Cuando leemos cualquier texto, ya sea una novela o un manual, ¿qué está pasando realmente a nivel cognitivo? Pues mira, hay una teoría clásica en psicología que sostiene que no procesamos la información de una sola manera. Ajá. Para entender cómo el cerebro digiere algo tan abstracto como el código informático, los autores parten de una idea fundamental. Y es que, cuando leemos, creamos múltiples mapas mentales simultáneos. Mapas paralelos, digamos. Exacto. Esto viene del modelo de comprensión de textos de Van Dyke y Kinch, que luego fue adaptado al mundo de la programación por la investigadora Nancy Pennington. Pennington nos habla de una dualidad muy clara en la mente. A ver, cuéntanos sobre esa dualidad. Por un lado, formamos lo que ella llama el modelo del programa. Esto es la representación literal y base del texto. Es el cómo se dice algo. En programación esto incluye pues el flujo de control, la sintaxis, las operaciones elementales paso a paso. La mecánica pura. Eso es. Y por otro lado tenemos el modelo de situación. Y aquí es donde está verdaderamente la magia, porque es la representación del dominio del problema. Es el qué significa ese texto. Sus propósitos principales y cómo fluyen los datos en el mundo real. Efectivamente, cómo fluyen esos datos en el mundo real que el programa intenta modelar. Para que quienes nos escuchan puedan visualizar esto sin necesidad de ser ingenieros de software, me encanta usar una analogía muy de andar por casa. A ver. Pensemos en las instrucciones para montar un mueble de IKEA. Un clásico de la frustración humana. Totalmente. Pues el modelo del programa es leer literalmente el manual paso a paso, es decir, insertar el tornillo A en la ranura B de la tabla número 4 y girar con la llave Allen. Es puramente operativo. Es seguir la receta a ciegas. Exacto. En cambio, el modelo de situación es lo que ocurre en nuestra mente cuando levantamos la vista del manual y visualizamos la estantería ya montada en nuestro salón. Ajá. Entendemos el propósito final y cómo esa pieza encaja en el mundo real, sosteniendo nuestros libros. La analogía es perfecta para ilustrar la teoría. Pero, a ver, lo fascinante aquí es cuestionar si esta división es tan tajante en el mundo real. Yo soy un poco crítico con esta visión académica tan estricta. ¿Por qué? ¿No crees que el cerebro separe la mecánica del propósito? El texto menciona que las operaciones elementales y el flujo de control forman un modelo y los objetivos generales forman otro distinto, pero en la práctica, separar el texto literal de su función de esta manera es casi antinatural para la mente humana. Sobre todo para un profesional experimentado, supongo. Exacto, sobre todo para ellos. Cuando un desarrollador experto lee una línea de código que mueve una variable, no está procesando solo sintaxis aislada en un rincón de su cerebro y el propósito en otro. Está viendo simultáneamente la herramienta y la función. Efectivamente, es una división teórica que simplifica en exceso lo fluida y caótica que es la cognición humana. Aunque, bueno, acepto que es un marco estructural tremendamente útil para diseñar un estudio empírico de este tipo. Entiendo por dónde vas.
Y estoy de acuerdo con el que el cerebro no tiene compartimientos tan estancos. Pero precisamente esa simplificación teórica fue lo que permitió a estos investigadores dar el siguiente gran salto. El salto a la orientación a objetos. Eso es, porque hasta ese momento las investigaciones se habían centrado casi exclusivamente en la programación procedimental, que es muy lineal, se lee de arriba a abajo. Como una receta tradicional. Pero este estudio da el salto al abismo de la orientación a objetos, la famosa OO, y esto rompe todos los esquemas. Madre mía, ya lo creo que lo rompe. Porque los planes ya no son lineales, están deslocalizados a través de relaciones entre archivos. Un programa así es como una red inmensa. Totalmente. Si conectamos esto con la perspectiva general, los autores tuvieron que sudar tinta para ampliar el modelo de Pennington y meter toda esta nueva complejidad. Ya no bastaba con medir si alguien entendía un bucle. Para nada. Tuvieron que añadir componentes nuevos al modelo de situación. Por ejemplo, detallaron los objetos del problema. Que son las cosas reales, ¿no? Sí, entidades que modelan directamente la realidad, como la ficha de un empleado. Pero también incluyeron los objetos reificados en las relaciones cliente-servidor y de herencia. Espera, frena un momento ahí. Para quienes no programamos a diario, acabas de mencionar objetos reificados y relaciones de herencia. Ah, claro, perdona. Necesitamos bajarlo a la tierra. ¿Qué significa exactamente que un objeto herede de otro? ¿Hablamos de genética o qué es esto exactamente? Es fácil perderse en la jerga, sí. Vamos a aclararlo. Un objeto reificado o computacional es una pieza del código que no existe en el mundo real, pero que el ordenador necesita para funcionar. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, una clase string para manejar cadenas de texto o un sistema de memoria. Si haces un programa para un hospital, los médicos son los objetos del problema, pero la clase que formatea el texto en la pantalla es un objeto reificado. Vale, eso queda clarísimo. ¿Y la herencia? En cuanto a la herencia, imagina que tienes una categoría general llamada vehículo, que tiene ruedas y motor. Ajá. En lugar de escribir el código desde cero para un coche y luego otra vez para una moto, haces que ambos hereden de vehículo. Toman prestadas sus características automáticamente. O sea, reutilizan la estructura base. Exacto. Y fíjate, medir si un programador en un laboratorio ha entendido en su cabeza que la moto está usando el motor del vehículo, que está escrito en un archivo completamente distinto, es un desafío bestial. Menudo rompecabezas mental debió ser diseñar ese experimento. Ya te digo. Pero bueno, precisamente para afrontar ese desafío, diseñaron una metodología muy meticulosa. Recopilaron bastantes datos puros. Vamos a desgranar cómo estructuraron el experimento. Hubo 51 participantes en total. 30 de ellos eran expertos profesionales en el lenguaje C++. Y los 21 restantes eran novatos. Pero ojo que no eran gente de la calle, eran estudiantes universitarios avanzados. Sabían programar en C tradicional, pero sabían muy poco de orientación a objetos. Y a todos se les dio un programa de base de datos universitaria. Sí, el documento especifica que era un programa de 550 líneas repartidas en 23 archivos diferentes. El experimento tuvo dos fases. La fase 1, con 35 minutos de estudio inicial del código. Y la fase 2, 90 minutos realizando una tarea en el ordenador. A una mitad se le pidió documentar el código y a la otra mitad reutilizarlo para un problema nuevo. A primera vista, la estructura parece muy sólida para comparar perfiles ante distintas tareas. Pues esto plantea una pregunta importante. De aquí yo tengo que sacar mi lado más crítico con la metodología. Escuchamos. El documento cataloga con mucho orgullo ese programa de 550 líneas como un programa grande o representativo. Y, hombre, siendo realistas, 550 líneas en la industria es irrisorio. Es muy poquito, sí. Un sistema mediano puede tener cientos de miles de líneas y tardas meses en entenderlo, no 35 minutos. Y además el método de evaluación me chirría bastante. Por el tema de los 30 segundos. Exacto. Hacían preguntas de sí o no frente a una pantalla con un límite de 30 segundos. Cosas como, ¿define el programa una clase horario? Ajá. ¿De verdad contestar sí o no bajo la presión de un cronómetro mide la comprensión profunda de un modelo de situación complejo? Me parece un enfoque muy mecanicista. Comprendo perfectamente tu escepticismo y es verdad que en el mundo real eso es un proyecto de fin de semana. Pero hay que defender un poco el texto recordando a nuestra audiencia el contexto de un entorno de laboratorio. Bueno, el control de variables es importante, claro. Exacto, se necesita control absoluto. Y usar límites de tiempo de 30 segundos tiene una justificación psicológica clave. Evita que los sujetos intenten deducir la respuesta en ese momento. Claro, que no hagan ingeniería inversa sobre la marcha. Eso es.
Si les das 3 minutos, un programador simplemente lo razona como un puzzle en tiempo real. Al darles solo 30 segundos, les fuerzas a usar la representación mental que ya han construido. Es una foto con flash de su cerebro. Visto así como un mecanismo para forzar la memoria y evitar el razonamiento al vuelo, lo compro. Actúa como un filtro estricto. Y fíjate que los resultados que obtuvieron con este filtro son impresionantes, especialmente cuando comparamos las dos tareas. Empecemos analizando el caso de la documentación, lo que llaman read to recall, o leer para recordar. Aquí los participantes solo tenían que añadir comentarios explicativos al código. Y los hallazgos revelaron que los expertos aplastaron literalmente a los novatos en el modelo de situación. Entendían la visión general perfectamente. Pero empataron en el modelo del programa. Exacto. Empataron en la sintaxis y la mecánica básica. Ambos entendían los engranajes, pequeños igual de bien, pero solo el experto veía la máquina entera. Y hay un detalle secundario sobre esto que analizan en el texto que es interesantísimo. Analizaron dónde escribían los sujetos sus comentarios físicamente en el código. Esto es vital, explícalo. En C++, el código se divide en dos archivos. Los .h, que son las cabeceras, donde se declaran las abstracciones y los objetivos. ¿Como el índice de un libro? Eso es. Y luego están los archivos .cc, que es la implementación pura y dura. Pues resulta que los expertos comentaban muchísimo más en los archivos .h, Se quedaban en las abstracciones altas. mientras que los novatos se quedaban atascados en el barro de los archivos .cc explicando qué hacía cada línea individual. El novato miraba el árbol y el experto miraba el bosque. Es una manifestación física preciosa de cómo funciona su mente. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante en el estudio, porque llegamos al grupo de la reutilización. El read to do, leer para hacer. Exacto. Se les pidió que cogieran el programa de la universidad y lo reutilizaran para gestionar una biblioteca. Libros, préstamos, socios. Y el giro argumental es brutal. Ya lo creo. En este grupo, en la segunda fase, los novatos mejoraron su modelo de situación de forma espectacular. Alcanzaron un nivel comparable al de los mismísimos expertos. Así, de golpe. Sí, esto apoya la teoría de que la tarea adecuada, una orientada a la resolución activa de problemas, puede elevar a un novato a pensar como un maestro. Bueno, frena un poco el entusiasmo. Porque aquí tengo que sacar la lupa analítica otra vez. A ver, ilumínanos. Es un resultado llamativo, sí, pero el propio texto señala un dato crucial que no podemos obviar. En esta tarea de reutilización, el 46% de los episodios en novatos fueron simples maniobras de cortar y pegar. Casi la mitad del tiempo copiando texto. Exacto. Entonces, yo cuestiono, ¿realmente desarrollaron un modelo mental complejo y profundo? ¿O simplemente la tarea activó un modo de supervivencia de copiar y pegar lo que ya medio funcionaba y cruzar los dedos? Entiendo la duda. Es una cifra alta. Pero el documento ofrece datos para un contraargumento muy sólido. Te escucho. Sí, hubo copiar y pegar. Pero ambos grupos lograron identificar y reutilizar clases clave muy específicas, clases abstractas como collection o example. Sí, eso es cierto. No copiaban al azar. No daban palos de ciego. Incluso hubo un 25% de reutilización por herencia por parte de los novatos. Y saber exactamente qué copiar y cómo heredarlo demuestra que su modelo de situación realmente había evolucionado. Estaban tomando decisiones arquitectónicas válidas. Vale. Reconozco que desde la perspectiva de las decisiones arquitectónicas es un argumento fuerte. De hecho, los autores lo asocian con procesos de razonamiento analógico. Mapear un problema sobre otro. Justo eso. Al forzarlos a resolver el problema de la biblioteca, el cerebro del novato mapea. Si el estudiante se matricula en un curso, entonces el socio toma prestado un libro. Hacen conexiones directas. Y ese esfuerzo cognitivo de mapeo es agotador, pero es lo que genera conocimiento profundo sobre la marcha. El experto no necesita hacer eso, porque ya tiene los esquemas en su memoria a largo plazo. Así que el impacto de aprendizaje para el novato es enorme. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan hoy? Porque creo que si salimos del nicho de la programación, esto es aplicable al aprendizaje en general.
sin lugar a dudas. Si alguien quiere dominar una materia compleja, como aprender a usar Excel de forma avanzada en una oficina nueva, Un ejemplo perfecto. si se limitan a leer para recordar, es decir, leer el manual pasivamente, solo conseguirán el modelo del programa. Sabrán dónde están los botones. Pero no sabrán cómo fluyen los datos reales de la empresa. Exacto. Necesitan que alguien les diga, oye, necesito este informe de ventas para esta tarde combinando estas bases de datos. Leer para hacer. Esa presión es lo que desarrolla el modelo de situación. Pasa igual con los idiomas. Puedes pasarte años documentando reglas gramaticales y verbos irregulares sin saber hablar. Hasta que te ves en una cafetería en Londres y tienes que pedir un café. Exactamente. Por eso valoro tanto el estudio. A pesar de mis críticas a las limitaciones de los 30 segundos o el tamaño del código, el impacto educativo es innegable. Es que demuestra cómo aprende el cerebro de verdad. Totalmente. Demuestra que forzar la aplicación práctica del conocimiento reduce drásticamente la brecha entre un novato y un experto. Y eso vale oro. Absolutamente de acuerdo. Bueno, para ir cerrando y asegurarnos de que la audiencia se lleva lo esencial de esta inmersión, ¿podrías repasar los puntos clave que hemos aprendido? Claro que sí. Podríamos resumirlo en 3 grandes conclusiones. Perfecto. 1. Existen 2 formas de entender un sistema. Su estructura superficial, que es el modelo del programa, y su propósito real, que es el modelo de situación. 2 niveles de profundidad. 2. La experiencia natural y el paso de los años te otorgan ese modelo de situación de forma casi intuitiva. Ujú. Y 3, que es la más importante. Si eres un novato, enfrentarse a una tarea enfocada en la resolución de problemas, el read to do, te fuerza a desarrollar ese nivel de comprensión superior muy rápidamente. Es una síntesis maravillosa. Hemos visto cómo la mente humana se adapta cuando se la pone a prueba. Es un mecanismo de adaptación fascinante. Y si una simple tarea orientada a la acción puede hacer que el cerebro de un novato actúe como el de un experto en programación, pues cabe preguntarse, en nuestras propias vidas y profesiones, ¿cuántas veces nos quedamos estancados documentando la teoría cuando lo que realmente necesitamos es lanzarnos a reutilizar y construir algo nuevo? Es una gran reflexión para llevarse a casa. Ha sido un análisis verdaderamente enriquecedor. Agradecemos a nuestra audiencia por acompañarnos en esta inmersión profunda estructurada y les invitamos a seguir nutriendo su curiosidad. Hasta la próxima.